¿Quién se llevó mi queso? Esta es la historia de 4 personajes, 2 ratones y 2 liliputienses. Oli y Corry eran 2 ratones. Kif y Kof eran los liliputienses. Cuando llegaban a su destino, los ratones se quitaban las zapatillas y se las colgaban al cuello para tenerlas a las manos en el momento en que volvieran a necesitarlas. Luego se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Kif y Kof también iban corriendo todos los días hasta la central de queso Q para paladear los nuevos y sabrosos bocados que los aguardaban. Pero, al cabo de un tiempo, las personitas fueron cambiando de costumbre. Kif y Kof se despertaban cada día más tarde, se vestían más despacio e iban caminando hacia la central quesera Q. Y al final y al cabo sabían dónde estaba el queso y cómo llegar. No tenían ni idea de la procedencia del queso, ni sabían quién lo ponía ahí. Simplemente suponía que estaría en su lugar. Todas las mañanas, cuando llegaban a la quesera Q, Kif y Kof se ponían cómodos como si estuvieran en casa. Colgaban sus chándals, guardaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Como ya habían encontrado el queso y cada vez se sentían más a gusto, esto era una maravilla, dijo Kif. Aquí tenemos queso suficiente para toda la vida. Las personitas se sentían felices y contentas. No tardaron mucho en considerar suyo el queso que habían encontrado en la central quesera Q, y había cantidad almacenada allí que, poco después, trasladaron su casa cerca de la central y construyeron una vida social alrededor de ella. Para sentirse más a gusto, Kif y Kof decoraron las paredes con frases e incluso pintaron trozos de queso que los hacían sonreír. Una de las frases decía: tener queso hace feliz. En ocasiones Kif y Kof llevaban a sus amigos a ver los trozos de queso que se apilaban en la central de queso Q. Unas veces los compartían con ellas y otras no. Nos merecemos este queso, dijo Kif. Realmente tuvimos que trabajar muy duro y durante mucho tiempo para conseguirlo. Tras estas palabras cogió un trozo de queso y se lo comió. Después Kif se quedó dormido, como solía ocurrirle. Todas las noches las personitas volvían a casa cargadas de queso y todas las mañanas regresaban confiadas a por más a la central de queso Q. Todo siguió igual durante algún tiempo, pero al cabo de unos meses la confianza de Kif y Kof se convirtió en arrogancia. Se sentían tan a gusto que ni siquiera advertían lo que estaba ocurriendo. El tiempo pasaba, mientras que Oli y Corry seguían haciendo lo mismo todos los días. Por las mañanas llegaban temprano a la central de queso Q, husmeaban, escarbaban e inspeccionaban la zona si había habido cambios con respecto al día anterior. Luego se sentaban y se ponían a mordisquear queso. Una mañana llegaron a la central quesera Q y descubrieron que no había queso. ¿No les sorprendió? Como habían notado que las reservas de queso habían ido disminuyendo poco a poco, Oli y Corry estaban preparados para lo inevitable e instintivamente enseguida supieron lo que tenían que hacer. Se miraron uno al otro, cogieron las zapatillas deportivas que llevaban atadas al cuello y salieron a correr. En cuanto a los liliputienses, como el queso era muy importante para ellos, las 2 personitas se pasaron mucho tiempo decidiendo qué hacer. Al principio, lo único que se les ocurrió fue inspeccionar a fondo la central de queso Q para comprobar si realmente el queso había desaparecido. Mientras que Oli y Corry ya se habían puesto en marcha, Kif y Kof continuaban vacilando y titubeando. Despotricaron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido. Kof empezó a deprimirse. ¿Qué sucedería si al día siguiente tampoco encontraban queso? Habían hecho muchos planes para el futuro basado en aquel queso. Las personitas no daban crédito a lo que veían. ¿Cómo podía haber ocurrido aquello? Nadie les había avisado. No estaba bien. Aquella noche Kif y Kof volvieron a casa hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse a la central de queso, Kof escribió en la pared:
Cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo. Al día siguiente, Kif y Kof salieron de sus respectivas casas y volvieron a la central de queso Q, donde esperaban encontrar de una o de otra manera su queso. Pero la situación no había cambiado. El queso seguía sin estar ahí. Las personitas no sabían qué hacer. Kif y Kof se quedaron paralizados, inmóviles como estatuas. Kof cerró los ojos lo más fuerte que pudo y se tapó los oídos con las manos. Quisiera desconectar de todo. Se negaba a reconocer que las reservas de queso habían ido disminuyendo de manera gradual. Estaban convencidos de que había desaparecido de repente. Kif analizó la situación una y otra vez. Al final su complicado cerebro detonó. ¿Por qué me han hecho esto?, se preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Kof abrió los ojos, miró a su alrededor e inquietó. Por cierto, ¿dónde está Oli y Corry? ¿Crees que saben algo de nosotros? ¿Quieren que sepa?, espectó Kif en tono de desprecio. No son más que ratones. Reaccionaron ante lo que ocurre. Nosotros somos personitas como especiales. Tendríamos que ser capaces de dar con la solución. Además, merecemos mejor suerte que ellos. Esto no debería ocurrirnos. Y si nos ocurre, al menos tendríamos que recibir una recompensa. ¿Por qué tendríamos que recibir una compensación?, quiso saber Kof. Porque tenemos derecho. ¿Derecho a qué?, preguntó Kof. Tenemos derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Kof. Porque este problema no lo hemos causado nosotros, respondió Kif. Alguien ha provocado esta situación y nosotros tenemos que saber y sacar algún provecho de ella. Tal vez sería mejor no analizar tanto la situación. Lo que deberíamos hacer es ponernos en marcha de inmediato y buscar queso nuevo, sugirió Kof. Oh no, repuso Kif. Voy a llegar al fondo de todo esto. Mientras Kif y Kof seguían discutiendo lo que debían hacer, Oli y Corry ya se habían puesto en marcha y habían recorrido muchos pasillos. Oli y Corry pasaron mucho tiempo sin encontrar nada hasta que, al final, llegaron a una zona del laberinto en la que había estado la central de queso N. Al entrar, prefirieron un grito de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso. No podían dar crédito a sus ojos. Era la cantidad más grande de queso que los ratones habían visto en toda su vida. Mientras Kif y Kof seguían en la central quesera Q, evaluando la situación, empezaban a sufrir los efectos de la falta de queso. Cada vez estaban más frustrados y enfadados. Se culpaba el uno al otro de la situación en la que se hallaban. De vez en cuando Kof se acordaba de sus amigos los ratones y se preguntaba si Oli y Corry habían encontrado queso. Pensaban que debían de estar pasando momentos muy duros, porque correr por el laberinto siempre conlleva incertidumbre, pero también sabía que no estarían en apuro mucho tiempo. A veces Kof imaginaba que Oli y Corry habían encontrado queso nuevo y los veía disfrutando de él. Pensaba en lo bien que se sentía estar en la aventura por el laberinto y encontrar un nuevo queso. Casi podía saborearlo. Cuanto más clara era la imagen que Kof tenía de sí mismo encontrando y probando el nuevo queso, más ganas le entraban de marcharse a la central quesera Q. «¡Vámonos!», exclamó de repente. «No», replicó Kif rápidamente. «Estoy bien aquí. Es un lugar cómodo y conocido. Además, salir ahí afuera es peligroso». «No, no lo es», repuso Kof. «Hemos recorrido ya muchas zonas del laberinto y podemos hacerlo otra vez». «Soy demasiado viejo para eso», dijo Kif. «Y no tengo ningún interés en perderme, ni en engañarme a mí mismo. ¿Tú sí?». Estas palabras hicieron que Kof volviera a sentir miedo al fracaso, y su esperanza de encontrar queso nuevo se desvaneció. Así que las personitas siguieron haciendo todos los días lo mismo que habían hecho hasta entonces: ir a la central de queso Q, no encontrar queso y volver a casa llevando consigo sus desasosiegos y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada vez les estaba más por conciliar el sueño, y por las mañanas tenían menos energías y estaban más irritados. Las casas no eran los sitios acogedores que habían sido. Las personitas sufrían de insomnio y cuando conseguían dormir tenían pesadillas en las que no encontraban el queso. Pero Kif y Kof
seguían volviendo todos los días a la central de queso Q, y una vez allí se limitaban a esperar. Si nos esforzamos un poco, dijo Kif, tal vez descubriremos que en realidad las cosas no han cambiado tanto. Es probable que el queso esté cerca, quizás esté escondido detrás de la pared. Al día siguiente Kif y Kof volvieron con herramientas. Kif sujetó el cincel y Kof golpeó con el martillo hasta que hicieron un agujero en la pared de la central quesera Q. Miraron a través de él, pero no encontraron el queso. Se sintieron decepcionados, pero creían que podían solucionar el problema. Por eso empezaban a trabajar más temprano, lo hacían con más ahínco y acababan más tarde, pero lo único que consiguieron fue tener un enorme agujero en la pared. Kof empezó a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Tal vez, dijo Kif, lo único que deberíamos hacer es quedarnos sentados y ver qué pasa. Tarde o temprano tendrá que volver el queso a su lugar. Kof quería creer que Kif tenía razón, así que todas las noches se iba a casa a descansar y por la mañana siguiente volvía con su amigo, de mala gana a la central de Kesoku. Kof trataba de convencer a su amigo para que se moviera, pero no pudo, así que decidió dejarlo y seguir adelante él solo. Cuando se produjo el cambio, no le había gustado, pero ahora comprendía que había sido una bendición, ya que lo había llevado a encontrar un queso mejor. Incluso había encontrado una parte mejor de sí mismo. Mientras Kof pasaba revistas, lo que había aprendido, se acordó de su amigo Kif. Se preguntó si había leído alguna de las frases que le había escrito en las paredes de la central de Kesuku y del laberinto. ¿Habría decidido liberarse del miedo y salir de la quesera? ¿Habría entrado en el laberinto y descubierto que su vida podía ser mejor? Kof pensó en la posibilidad de volver a la central quesera Q y tratar de encontrar a Kif, suponiendo que diera con él en el camino de vuelta hacia allí. Si encontraba a su amigo, tal vez podría enseñarle la manera de salir del apuro, pero después se dio cuenta de que ya había intentado que su amigo cambiara. Kif tenía que encontrar su propio camino, prescindiendo de las comodidades y dejando los miedos atrás. Nadie podía hacerlo por él, ni convencerlo de que lo hiciera. De una manera u otra tenía que ver por sí mismo las ventajas de cambiar. Kof sabía que había dejado un buen rastro por el camino para que Kif lo siguiera. Lo único que se tenía que hacer era leer las frases que él había escrito en la pared. Se dirigió hacia la pared más grande de la central quesera N y escribió un resumen de todo lo que había aprendido, y a continuación dibujó un gran pedazo de queso alrededor de todos los pensamientos y sonrió al contemplar el conjunto. El cambio es un hecho. El queso se mueve constantemente. Prevé el cambio. Permanece alerta a los movimientos del queso. Controla el cambio. Huele el queso a menudo para saber si se está enmoheciendo. Adáptate rápidamente al cambio. Cuanto antes se olvide el queso viejo, antes se disfruta el nuevo. Cambia. Muévete cuando se mueve el queso. Disfruta del cambio. Saborea la aventura y disfruta del nuevo queso. Prepárate para cambiar rápidamente y disfrutar otra vez. El queso se mueve constantemente. Kof advirtió lo lejos que había llegado desde que saliera de la central quesera Q, en la que había dejado a Kif, a su amigo, pero supo que le sería fácil cometer el mismo error si no estaba atento. Así pues, todos los días inspeccionaba la central quesera N para saber en qué estado se encontraba el queso. Iba a hacer todo lo posible para impedir que el cambio lo pillase desprevenido. Aún quedaba mucho queso, pero Kof salía a menudo al laberinto y exploraba nuevas zonas para estar en contacto con lo que ocurría a su alrededor. Advertía que era más seguro estar al corriente de las posibilidades reales que aislarse en su zona segura y confortable. De pronto, le pareció oír un ruido de movimiento en el laberinto. El ruido era cada vez más fuerte y advirtió que se acercaba a alguien. Se preguntó, ¿sería Kif? ¿Estaría a punto de doblar la esquina? Kof rezó una oración y esperó, como tantas veces había hecho, que su amigo finalmente hubiese sido capaz de moverse con el queso y disfrutarlo.
Voz Janet Iglesias.